Bienvenidos al video tutorial número 48 de la serie Estructuras de Datos con Java. Toca el turno a los grafos y vamos a arrancar con la teoría. Inicialmente enviando un saludo para el Tecnológico del Valle de Chalco, en concreto para Orlando Alejandro, que es estudiante de este tecnológico y que tiene a bien seguirnos a través de YouTube. Pues arrancamos con lo que es la teoría de grafos. Muy bien, vamos a saber por principio de cuentas qué es un grafo, y un grafo simplemente es algo gráfico que te permite modelar relaciones entre objetos. Esto regularmente se utiliza para, por ejemplo, relacionar ciudades, destinos, orígenes y destinos, por ejemplo, a la hora de transportar algo para saber por qué lugar es más óptimo viajar. Y esto lógicamente te va a generar ganancias económicas a la hora de hacer un famosísimo reporte de ingresos y egresos. Entonces, un grafo G es igual a vértice, arista. Y lógicamente es un far formado, como ya lo dice aquí el texto, por un conjunto de vértices o nodos, también así se les conoce, conocidos como V, y un conjunto de arcos o aristas conocidos como A. Cada arista, lógicamente, se compone de un par ordenado de U, W, siendo U y W dos vértices relacionados. En este caso, U el origen y W el destino. En este ejemplo te muestro un grafo. A estos grafos más adelante, lógicamente, los vamos a ver. Se llaman grafos no dirigidos porque simplemente tienen caminos. No indican si el camino va, por ejemplo, del Distrito Federal a Toluca. Simplemente es un camino, digamos, como un camino en doble sentido, que simplemente puedes viajar ahí a través de él. Por ejemplo, en este caso del Distrito Federal a Toluca y de Toluca al Distrito Federal. Estas son conexiones. Esto que tú ves aquí es un vértice o nodo, y esto que tú ves aquí es una arista. Así de sencillo. O camino, como tú le quieras nombrar. Ahora, regularmente dijimos al principio que existen grafos no dirigidos y grafos dirigidos. Vamos a arrancarlo con lo que es un grafo no dirigido. Un grafo no dirigido es aquel en los cuales sus aristas están formadas por pares de nodos no ordenados. ¿Qué quiere decir no ordenados? Que no estén apuntados, es decir, no tengan una dirección. Y este tipo de grafos se representan con un segmento hundiendo los nodos de esta manera, es decir, U, una rayita, W. Esos son los nodos. Aquí en el ejemplo te muestro, que es prácticamente la imagen anterior, que hay un grafo no dirigido, el cual está representado por un origen y un destino. En este caso el origen es el Distrito Federal y Toluca, o tal vez pues el origen es Toluca y el destino es DF, y así sucesivamente. Por eso es que se les conoce como grafos no dirigidos. Ahora, existen los grafos dirigidos, también conocidos como dígrafos, y estos simple y sencillamente se les conoce así porque sus pares de nodos son ordenados, es decir, están apuntados y se representan mediante una flechita, es decir, U, una flechita que indica que ahí sí ya sabemos que están apuntados, es decir, el origen que es U, tiene una arista la cual viaja hacia W, que es su destino. En este caso, lógicamente, W no tiene una arista hacia U, quiere decir que nada más la única arista o unión que hay es, puedes viajar de U a W, pero de W a U no. Ahora aquí en la imagen te mostramos, por ejemplo, que tenemos el mismo grafo que habíamos visto en la anterior diapositiva, pero ahora sí dirigido. Es decir, existe una arista que va del Distrito Federal a Toluca, una que va de Toluca a Morelos, una que va de Morelos al Distrito Federal y una que va del Distrito Federal a Puebla. Es decir, si tú quisieras viajar del Distrito Federal a Morelos, forzosamente tendrías que irte primero a Toluca y después de Toluca a Morelos. Esos son los grafos dirigidos. Ahora, vamos a comenzar a ver algunos términos al momento de hablar de grafos. ¿Qué es un camino? Muy bien, pues un camino es una secuencia de vértices dentro de un grafo, tal que exista una arista entre cada vértice y el siguiente. Es decir, se dice que dos vértices están conectados si existe un camino que vaya de uno a otro. De lo contrario, lógicamente estarán desconectados. Aquí en este grafo, por ejemplo, te muestro que el Distrito Federal, Toluca y Morelos están conectados. Hay un camino. El camino para llegar del Distrito Federal a Morelos, pues parece obvio, del Distrito Federal a Toluca y de Toluca a Morelos. Pero no hay un camino para viajar del Distrito Federal a Tlaxcala, o de Morelos a Tlaxcala, o de Toluca a Tlaxcala. Existen también, por ejemplo, conexión entre Tlaxcala y Puebla, pero no hay conexión entre los otros, digámoslo así, entre las otras ciudades.
Por eso es que cada que tú quieras tener un camino para viajar, pues es obvio, si no hay camino no podrás viajar. Entonces, en este caso tenemos un camino uno el cual va, consta del Distrito Federal, Toluca, Morelos, y tenemos un camino 2 el cual consta de Puebla a Tlaxcala o de Tlaxcala a Puebla, eh, al revés volteado, como luego dice un dicho muy mexicano. Vámonos ahora con lo que es el peso en un grafo. El peso en un grafo es la distancia que hay de un vértice a otro. Regularmente el peso lo indica la arista o arco, como tú lo quieras ver. En este caso, por ejemplo, del Distrito Federal a Toluca, la arista o arco dice que su peso es 20. De Toluca a Morelos, su peso es 25. De Morelos al Distrito Federal, su peso es 30. Y del Distrito Federal a Puebla, su peso es 50. Eso es lo que en cuanto a peso se refiere al momento de hablar de peso en grafos. Otra cosa importante que necesitas saber antes de arrancar con la implementación de un grafo es qué es la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia simplemente es una matriz como tú las conoces, las clásicas, los clásicos arreglos bidimensionales, los cuales lógicamente cuentan con un tamaño n. Entonces decíamos, si tienes 5 nodos, 5 vértices, pues tu matriz es obvio, va a ser de 5 por 5, que es en este caso. Si tus vértices son 7, pues tu matriz de adyacencia va a estar compuesta por una matriz de 7 por 7. Ahora, ¿cómo te das cuenta que esto es una matriz de adyacencia? Simple y sencillamente porque en donde no existe una arista está representada por un cero, es decir, por ejemplo, tomando en orden, este sería, por ejemplo, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, por ejemplo, el vértice 4 y el vértice 5. Entonces, es obvio que, por ejemplo, del vértice 1 al vértice 1 no hay arista, del vértice 1 al vértice 2 sí hay, del 1 al 3 también hay, del 1 al 4 no hay, del 1 al 5 tampoco, y así sucesivamente, así te vas. Por ejemplo, vámonos con el último vértice, que es de acá, que es el de la fila 5, digámoslo así, si tú lo representas a partir de la 1, aunque en realidad una matriz siempre empieza en el índice 0, pero supongamos que lo representes por el índice 1, únicamente tiene una arista de R a D, es decir, del vértice 5 al 1, y aquí está, del 5 al 1 hay arista, y de las demás simplemente está con 0 porque no hay aristas. Ahora, vámonos a lo siguiente. ¿Qué es una matriz de pesos? Esta es la que regularmente se utiliza a la hora de programar o de implementar un grafo dirigido. La matriz de pesos simplemente está representada por los pesos, es decir, nuevamente indicando, por ejemplo, aquí tenemos vértice 1, vértice 2, vértice 3, 4, 5 y 6. Volvemos que este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5 y 6, índice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Un 0 se pone en caso de que no exista un vértice como tal, es decir, cuando un vértice, un arco, por ejemplo, en este caso el vértice 2, regularmente a estos se les conoce como lazos. Hay ocasiones en que el vértice tiene una arista de esta forma que se le conoce como lazo o ciclo. Entonces, cuando no existe un ciclo, o sea, es decir, una arista entre del mismo nodo al mismo nodo, se representa por un cero. Entonces, si te das cuenta, esto es la diagonal. Simplemente la matriz de peso siempre en su diagonal va a tener ceros, porque es cuando coinciden, es decir, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. ¿Por qué? Porque en este grafo no tenemos un lazo o un ciclo como se le conoce. Y todo lo demás pues simplemente va, por ejemplo, en este caso que es el vértice 1 al vértice 2, aquí tenemos del vértice 1 al vértice 2 un peso de 3 y aquí se pone el 3. Del vértice 1 al vértice 3 tenemos una arista con un peso de 4 y ahí se pone el 4. Ahora, qué interesante hay. Cuando no existe conexión, es decir, cuando no existe una arista entre un vértice y otro, es decir, un origen y un destino, se representa con el infinito, es decir, que no hay arista en esa parte. Todas las partes aquí en la matriz de pesos donde tú veas un infinito, quiere decir que ahí no hay una arista que conecte dichos nodos. Por ejemplo, en este caso del vértice 1 al vértice 4, no existe una arista del vértice 1 al vértice 4, por lo tanto se representa con un infinito.
Eso es muy importantísimo a la hora de programarlo. Y si tú recorres toda esta matriz te vas a dar cuenta que exactamente en donde hay un infinito es que no hay una arista que conecte a esos nodos o vértices como tú les quieres decir. Y en donde hay un cero es que no existe un vértice, un arco o lazo o ciclo, como tú le quieras decir, el cual conecte del mismo nodo al mismo nodo. Regularmente siempre eso va a ocurrir, que hay una diagonal dentro de la matriz. Pues bien, eso es en cuanto a la teoría se refiere. Ya en el siguiente video tutorial vamos a implementar un grafo dirigido para encontrar el camino más corto. En teoría, todos los caminos, porque hay diferentes algoritmos para encontrar este show. Pues hasta aquí dejamos este video tutorial y nos vemos en los próximos video tutoriales de la serie Estructuras de datos con Java.